Es el verano de 1876 y Estados Unidos está decidido a terminar lo que empezó. El país ha estado celebrando su centenario con desfiles, discursos patrióticos y toda la autocomplacencia que un joven imperio puede reunir. Los cables del telégrafo zumban de optimismo. Los ferrocarriles cruzan el continente de un lado a otro. La frontera está dominada, o al menos eso creen. Y en el oeste, un hombre de larga cabellera rubia y un ego a la altura se prepara para una última guerra. ¿Su nombre? George Armstrong Custer, héroe de la Guerra Civil, favorito de los medios, el llamado General Niño. Tiene 36 años y sigue persiguiendo la gloria como si fuera 1863. Washington lo envía a él y a su séptima caballería al territorio de Montana para encargarse de un problema llamado Toro Sentado, un líder espiritual lakota que se niega a aceptar los acuerdos de tierras y las políticas de reservas de Estados Unidos. Oficialmente, la misión de Custer es pacificar a los hostiles. Extraoficialmente, es hacer una demostración de fuerza y, de paso, tal vez hacerse rico en las Black Hills. El 25 de junio, Custer sube una colina cerca del río Little Bighorn, mira hacia un amplio valle verde y ve humo saliendo de lo que parece ser un enorme campamento. Hay muchas más tipis de las que esperaba, muchísimas más. Pero Custer no se detiene. No parpadea. Se vuelve hacia sus hombres, muestra esa sonrisa característica, levanta el sombrero y grita: ¡Hurra, muchachos! ¡Los tenemos! En realidad, no los tenía. Una hora después, casi todos los hombres bajo su mando directo están muertos. La batalla de Little Bighorn se convierte en uno de los mayores desastres militares en la historia de Estados Unidos. No hubo sobrevivientes de las 5 compañías de Custer, ni refuerzos, ni una carga de caballería en el último segundo para salvar el día. Solo una colina solitaria y ensangrentada, y un silencio que resonaría hasta Washington. ¿Cómo pudo salir todo tan catastróficamente mal? ¿Y cómo terminó un hombre que alguna vez fue llamado la esperanza del ejército de la Unión, convertido en una advertencia? Para responder eso, tenemos que retroceder al niño, al campo de batalla y a la ambición ardiente. George Custer nació en New Rumley, Ohio, un pueblo rural que rara vez se menciona, a menos que alguien hable de él. Hijo de un herrero, tenía determinación, arrogancia y una peligrosa dosis de carisma. También era inteligente, solo que no de la manera que West Point valoraba. Se inscribió en 1857 e inmediatamente se convirtió en una pesadilla disciplinaria. En 4 años acumuló 726 de méritos, un récord que aún se mantiene. Pero debajo de todo ese caos había un líder nato, audaz, intrépido, el tipo de persona que se metía en problemas por negarse a quedarse quieto, pero que, una vez que estalló la guerra, se convirtió exactamente en el tipo de oficial que el ejército de la Unión necesitaba. Y vaya que ascendió rápido. Custer no solo luchó en la guerra civil. La atravesó a caballo, sable en mano. Fue ascendido a general a los 23 años, luchó en Gettysburg, cabalgó en Appomattox y estuvo presente cuando Lee se rindió. La prensa no se cansaba de él, tampoco sus soldados. Pero una vez que terminó la guerra, la paz se sintió como un exilio. ¿Y Custer? Él no había terminado de perseguir la historia. Mientras Custer pulía sus sables y practicaba gestos dramáticos con el sombrero, Toro Sentado se preparaba para algo mucho más serio: la supervivencia de su pueblo. Toro Sentado no era solo un jefe de guerra. Era un hombre sagrado, un líder Hunkpapa Lakota cuya autoridad no provenía del espectáculo, sino de la fe. Donde Custer era fuego, Toro Sentado era tierra, sereno, enfocado y muy consciente de que el gobierno de Estados Unidos estaba lentamente asfixiando la vida en las grandes llanuras. A finales de la década de 1860, los Lakota, Cheyenne y otras tribus de las llanuras ya habían soportado décadas de tratados rotos, masacres y colonos invasores. El Tratado de Fort Laramie de 1868 se suponía que sería una línea en la arena. Estados Unidos acordó dejar las Colinas Negras a los Lakota, un territorio sagrado, hogar de siglos de ceremonias y espiritualidad.
A cambio, las tribus debían permanecer en las reservas y poner fin a su resistencia. Muchos firmaron. Sitting Bull no lo hizo. Él creía, correctamente, que el tratado no sería respetado, que una vez que el oro, los ferrocarriles o la política entraran en juego, las promesas se desvanecerían. Y cuando la expedición de Custer en 1874 descubrió oro accidentalmente en esas colinas, esa profecía se aceleró. El gobierno intentó comprar la tierra. Sitting Bull se negó. Él dijo, prefiero morir como indio que vivir como hombre blanco. Washington, ofendido porque un hombre nativo tuviera opiniones, tomó un camino más agresivo. En noviembre de 1875, justo antes del invierno, emitió un ultimátum. Todas las tribus hostiles debían presentarse en sus reservas asignadas antes del 31 de enero de 1876, o si no. Pausamos un momento. Eso les daba 2 meses, en medio de un invierno brutal, para abandonar sus tierras de caza y trasladarse a través de llanuras congeladas y áridas. Los caballos morían de hambre, los niños se congelaban. No era una política, era una trampa, y Toro Sentado lo sabía. En lugar de ceder, envió mensajeros. Reunió a las bandas, los Oglala, los Miniconjou, los Brulé y más allá. Guerreros, mujeres, niños, todos eran bienvenidos. Entre los que respondieron estaba Caballo Loco. Caballo Loco era joven, intrépido y misterioso. Nunca se había dejado fotografiar, se negaba a usar un penacho de guerra y se decía que tenía visiones de su propia muerte. Se movía como un fantasma en el campo de batalla y luchaba como un trueno cuando atacaba. Él y Toro Sentado eran hombres diferentes, pero compartían un objetivo: detener la invasión. Juntos comenzaron a construir algo raro: unidad. Para la primavera de 1876, miles se les habían unido: Lakotas, Cheyennes, Arapaos. Un enorme campamento se desplazaba por las llanuras, móvil pero vigilante, seguido por exploradores y alimentado por la profecía. Era la mayor reunión indígena que el continente había visto en generaciones. Mientras tanto, Washington se relamía los labios. La guerra que deseaba ahora era solo una formalidad. Estas tribus, simplemente por existir fuera de sus reservas, eran consideradas hostiles. Se le ordenó avanzar al general Alfred Terry. También a los generales Crook y Gibbon. La idea era atrapar a las fuerzas de Toro Sentado entre 3 ejércitos estadounidenses que convergían y aplastarlas antes de que terminara el verano. ¿Y quién mejor para liderar el golpe de martillo desde el este que el pavo real favorito de América, George Armstrong Custer? El carro de la gloria rodaba hacia el oeste y no tenía intención de detenerse. En 1874, Custer ya había probado las Colinas Negras y la atención que venía con ellas. Oficialmente, la expedición que dirigió ese verano fue una misión de exploración de rutina, simplemente un reconocimiento militar para ver si había un buen lugar para un nuevo fuerte. Nada provocativo, nada político. Guiño, guiño. En realidad, se trataba de una búsqueda de oro disfrazada de viaje de acampada. Custer trajo consigo 1000 hombres, topógrafos, geólogos, 2 ametralladoras Gatling y, lo más importante, un puñado de periodistas y fotógrafos. Posó para fotografías con animales de caza. Accidentalmente se topó con escamas de oro en el río y la prensa se lo devoró. En cuestión de semanas, la noticia se difundió. Las Black Hills eran ricas y el tratado que se las había otorgado a los Lakota de repente empezó a ser tratado más como una vaga sugerencia. Miles de mineros irrumpieron en la región, pisoteando tierras sagradas con picos, rifles y el destino manifiesto en sus alforjas. El gobierno de Estados Unidos podría haberlos detenido. No lo hizo. El presidente Ulysses S. Grant, atrapado entre honrar un tratado y ceder ante la presión económica, eligió hacer lo que la mayoría de las administraciones hacían cuando el oro estaba de por medio: mirar hacia otro lado. Y cuando los Lakota y Cheyenne resistieron, como haría cualquiera cuando invaden su tierra natal, fueron declarados los agresores. A principios de 1876, la guerra ya estaba integrada en el panorama político.
El ejército ideó una campaña de 3 columnas. El general Crook atacaría desde el sur, marchando hacia el norte desde Wyoming. El general Gibbon vendría desde el oeste, atravesando Montana. Y el general Terry, con Custer bajo su mando, avanzaría desde el este. El plan era sencillo sobre el papel: encontrar los campamentos hostiles, rodearlos y eliminar toda resistencia, aislándolos como ganado en un corral. El lado nativo no se quedaba de brazos cruzados. La visión de Sitting Bull, de soldados cayendo de cabeza desde el cielo, se propagó como un reguero de pólvora entre las tribus. No era solo un sueño, era un llamado a las armas. Guerreros se reunieron en números que Estados Unidos nunca había visto antes. Bandas enteras migraron por las llanuras para unirse a la creciente resistencia. Entonces, el 17 de junio, un trueno. El general Crook, acampado junto al río Rosebud, pensaba que estaba a salvo. Sus hombres estaban relajados. Las fogatas de cocina humeaban perezosamente en el aire. Pero Crazy Horse estaba observando y esperando. Con alrededor de 1,500 guerreros a sus espaldas, hizo algo que la mayoría de los comandantes nativos evitaban: atacó de frente. La batalla duró 6 horas. No fue una escaramuza, fue una pelea brutal. Ola tras ola de guerreros montados entraban y salían del alcance de los rifles. Los estadounidenses disparaban a ciegas. Las flechas llovían desde las colinas. La única salvación de Crook vino de sus propios aliados nativos, exploradores Crow y Shoshone, quienes le compraron tiempo para retirarse. Crook perdió a 30 hombres y muchos más caballos. Pero su verdadero error no fue táctico, fue estratégico. No envió aviso hacia el norte. Nadie le avisó a Terry. Nadie le avisó a Custer. Hasta donde ellos sabían, el plan seguía en marcha. No era así. Mientras tanto, la coalición de Sitting Bull se movió de nuevo, esta vez hacia un tramo de tierra a lo largo del río Little Bighorn. Miles de personas acamparon en el valle que llamaban la Hierba Grasienta, y allí la profecía se haría realidad. Los exploradores de Custer encontraron el rastro primero: huellas de carretas, pisadas de ponis, restos de campamentos abandonados, todo apuntando hacia el oeste. Las señales eran claras: un enorme campamento había pasado por allí. Más cadáveres de los que se esperaban, quizá miles. Bloody Knife, el explorador Arikara de Custer, le dijo directamente: esto podría ser demasiado grande. Espere refuerzos. Espera a Terry. Custer no esperó. El 24 de junio de 1876, la 7ª Caballería acampó justo al este del valle de Little Bighorn. Esa noche, una tormenta eléctrica azotó las colinas. Los hombres dormían en sillas de montar mojadas y sacos de dormir empapados. Los relámpagos iluminaban las crestas, revelando un paisaje que estaba a punto de convertirse en leyenda. Al amanecer, los exploradores de Custer subieron a un promontorio y divisaron humo, fogatas, rituales matutinos. No era un campamento menor. Se extendía por millas, pero Custer solo vio una oportunidad. Contaba con unos 700 hombres divididos en 12 compañías. Una se quedó atrás para custodiar los suministros. El resto se dividió en 3 columnas. El mayor Marcus Reno tomaría 3 compañías y se lanzaría hacia el extremo sur de la aldea. El capitán Frederick Bentin se movería más al sur para explorar el terreno con otras 3 compañías. Custer se quedó con 5 compañías y cabalgó hacia el norte para rodear y atacar desde lo alto. En el papel parecía una estrategia brillante. En realidad, era una pesadilla logística basada en mapas erróneos, peor información y un desprecio mutuo entre los oficiales. Para media tarde del 25 de junio, Reno cruzó el río y comenzó a avanzar hacia el campamento. Al principio, todo estaba en silencio, de una manera inquietante. Luego aparecieron los primeros guerreros. Reno ordenó a sus hombres desmontar y formar una línea de escaramuza. Fue entonces cuando todo se salió de control. Los Lakota y Cheyenne estaban preparados. No eran solo unos pocos, sino cientos de ellos. Guerreros salieron en masa del campamento, armados con rifles, arcos y la furia de un pueblo luchando por su futuro. Los hombres de Reno disparaban a ciegas, algunos fallando por completo, otros alcanzando a civiles. Las tiendas se vinieron abajo, los gritos llenaron el aire y entonces llegó el contraataque.
Sitting Bull había intentado evitar el derramamiento de sangre. Había enviado a 2 hombres a negociar. Ambos fueron abatidos a tiros. Incluso había intentado proteger a su gente poniéndose entre la aldea y los invasores. Cuando una bala mató a su caballo favorito, algo se rompió dentro de él. «Han matado a mi mejor caballo», dijo, poniéndose de pie. «Es como si me hubieran disparado a mí». Gull y Crazy Horse no necesitaban que los convencieran. Atacaron el flanco de Reno como un trueno, guerreros a pie, guerreros a caballo, desde las colinas, desde los árboles, desde las orillas del río. La línea de Reno se vino abajo. En el caos, Bloody Knife, el hombre que había advertido a Custer horas antes, recibió un disparo en la parte trasera de la cabeza. Su sangre salpicó el rostro de Reno y el mayor se quebró. «¡Sálvese quien pueda!», gritó. Fue una retirada desordenada. Los soldados se lanzaron al río, abandonando fusiles, equipo y a los hombres heridos. Algunos se ahogaron, otros fueron abatidos mientras intentaban trepar por la orilla opuesta. Reno, medio borracho y temblando, llegó a los acantilados y se lanzó a una posición defensiva. Minutos después, Bentin llegó tarde, confundido, y se encontró con una carnicería total. «¿Dónde está Custer?», preguntó. Nadie tenía una respuesta. Mientras Reno y Bentin se aferraban a una polvorienta cresta con sus maltrechos sobrevivientes, George Custer cabalgaba hacia la inmortalidad y ni siquiera lo sabía aún. Sus 5 compañías habían avanzado hacia el norte, bordeando los límites de la aldea, con la esperanza de atacar por la retaguardia. El plan probablemente era capturar a los no combatientes, mujeres y niños, y usarlos como moneda de cambio. Esa táctica había funcionado en campañas anteriores, pero esto no era un campamento disperso de invierno. Esto era una ciudad móvil y estaba preparada. Custer coronó la colina que ahora se conoce como Calhoun Hill. Desde allí pudo ver la enormidad del campamento, tipis que se extendían por millas, brillando bajo el calor de la tarde, humo elevándose de las fogatas, manadas de caballos pastando. Debió de parecer menos un objetivo y más un error. Escribió apresuradamente un último mensaje para Bentin. «Ven, gran aldea, sé rápido, trae las provisiones». Envió a un mensajero. No esperó. Luego, como tantas veces antes, Custer agitó su sombrero en el aire y condujo a sus hombres colina abajo hacia lo que él creía que era su destino, pero que en realidad era una trampa. Abajo, en la aldea, el polvo ni siquiera se había asentado tras la retirada de Reno cuando nuevos exploradores gritaron: «¡Otra columna viene desde el norte!». Crazy Horse ya estaba montando su caballo. En cuestión de minutos, cientos de guerreros se dieron la vuelta y galoparon hacia el avance de Custer. Esta vez, no hubo vacilación ni demora defensiva. Los Cheyennes y Lakotas golpearon a los estadounidenses como una pared de trueno. La columna de Custer se fracturó de inmediato. El teniente James Calhoun, cuñado de Custer, tomó un flanco e intentó mantener una colina. Tom y Boston Custer, los hermanos de George, permanecieron cerca de él. Intentaron mantener la línea, pero fueron rodeados en cuestión de minutos. Nadie vino a ayudar. De vuelta en los acantilados, Bentin había recibido el mensaje de Custer, aquel que suplicaba apoyo, pero en vez de lanzarse al ataque, se quedó con Reno. Quizás no creyó la nota. Quizás pensó que Custer ya se había precipitado hacia su muerte. Quizás, simplemente, estaba harto de limpiar los desastres del general. Fuera cual fuera la razón, se quedó. Y los disparos al norte continuaron hasta que dejaron de hacerlo. Lo que ocurrió en esos últimos momentos se convirtió en leyenda. Algunos relatos dicen que los soldados se quedaron sin munición. Otros dicen que formaron un círculo cerrado y lucharon hasta el final. Testigos nativos describieron la cima de la colina después de la batalla. Cuerpos esparcidos en montones, caballos abatidos, rifles rotos, y en el centro un hombre de largo cabello dorado, el único que no fue mutilado. Toro Sentado dijo después: «Allá arriba, donde se hizo la última resistencia, el cabello largo se mantenía en pie como una gavilla de maíz, con todas las espigas caídas a su alrededor.
Cuando la columna de Terry finalmente llegó el 27 de junio, encontró lo que quedaba: 210 hombres muertos, desollados, despojados de sus ropas, hinchados por el sol. La última resistencia de Custer no fue solo una batalla, fue un mito en formación, tallado en sangre, envuelto en leyenda y destinado a resonar por generaciones. Pero la historia aún no había terminado. Cuando finalmente cesaron los disparos y el polvo se asentó sobre las colinas de Little Big Horn, no hubo celebración de la victoria, no realmente. Los Lakota y Cheyenne habían ganado, sí, pero sabían lo que vendría después. Esto no fue solo una batalla, fue una línea trazada en la arena. El 27 de junio, la columna del general Terry finalmente llegó al campo de batalla. Esperaban encontrar a Custer. Encontraron silencio. Luego encontraron cuerpos. Más de 200 hombres yacían muertos en las laderas. Caballos también. La hierba estaba chamuscada, manchada de sangre y extrañamente quieta. Algunos de los cuerpos habían sido desollados, otros mutilados, pero no el de Custer. Él tenía 2 heridas de bala, una en el pecho y otra en la cabeza. Todavía circulan teorías sobre cuál de ellas lo mató primero. Lo que es seguro es que murió con su uniforme puesto, sin botas y con la historia acercándose rápidamente. La noticia se difundió rápidamente. El 4 de julio de 1876, Estados Unidos celebró su centenario. Fuegos artificiales, banderas y discursos entusiastas sobre el progreso. Para el 6 de julio, los titulares habían cambiado. Custer asesinado en una masacre, todo el comando destruido. El país quedó atónito. ¿Cómo pudo suceder esto? Se suponía que América era imparable, la nación del ferrocarril, el milagro industrial, el futuro. Y sin embargo, un grupo de supuestos salvajes había aniquilado a uno de sus generales más célebres en una sola tarde. Las acusaciones no tardaron en llegar. Algunos culparon a Custer, decían que era imprudente, arrogante, que había dividido sus fuerzas ante un número abrumador y desobedecido órdenes directas. Otros arremetieron contra Benton y Reno, especialmente contra Benton, acusándolos de cobardía y negligencia por negarse a apoyar a Custer cuando llegó la llamada. Benton se defendió durante el resto de su vida. Reno enfrentó una corte de investigación y fue técnicamente exonerado, pero su reputación nunca se recuperó. Bebía más, hablaba menos y murió amargado y solo. Custer, sin embargo, se convirtió en leyenda, el joven general que cayó con sus hombres, el último héroe de caballería. Las pinturas lo mostraban rodeado, con un revólver en cada mano, las balas volando, sin rendirse jamás. Esa imagen, estilizada, romantizada, completamente inventada, fue la que perduró. Se nombraron escuelas en su honor, se erigieron estatuas. Su viuda, Libby Custer, se aseguró de ello. Pasó los siguientes 50 años convirtiendo la memoria de su esposo en una marca, valiente, noble, trágico, nunca equivocado. Pero Toro Sentado conocía la verdad. Él y Caballo Loco habían logrado algo que nadie creía posible. Habían derrotado al ejército de los Estados Unidos en una batalla abierta, no con mejores armas, sino con unidad, conocimiento del territorio y una determinación absoluta de proteger lo que era suyo. Sin embargo, su victoria fue efímera. La conmoción en Little Big Horn impulsó al gobierno estadounidense. El número de tropas aumentó. Las campañas se intensificaron. Al año siguiente, Caballo Loco estaba muerto. Para 1881, Toro Sentado se había rendido y para finales de la década, las Colinas Negras estaban permanentemente en manos de Estados Unidos. La tierra se perdió, pero la historia, esa sobrevivió. La última resistencia de Custer se convirtió en un símbolo de arrogancia, de desafío, de imperio, de resistencia. Y Toro Sentado, el hombre que lo vio venir en una visión, se convirtió en un silencioso monumento a lo que Estados Unidos se negó a entender hasta que ya era demasiado tarde. El joven fue al oeste persiguiendo la gloria. En cambio, encontró una tumba.